Hola, en el siguiente audiovisual les presentaremos 10 aves marinas que podemos ver en nuestra zona. La mayoría de ellas las pueden encontrar también en el Museo de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, que está en la avenida Almirante Brown y la calle 520. ¡Los esperamos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Cuando paseamos por la Escollera, cerca de la colonia de lobos marinos, de vez en cuando vemos a unas aves blancas más pequeñas que las gaviotas que los marineros llaman palomas de mar y que también tienen el nombre de palomas antárticas. Las palomitas antárticas son robustas y bastante parecidas a las palomas, aunque no tengan nada que ver con ellos. Son bastante atrevidas y confianzudas. Caminan entre los lobos audazmente para alimentarse de carroña e incluso de la caca. ¡Buah! Pero son omnívoras. Se alimentan de peces, pequeños moluscos, crustáceos, huevos, polluelos de aves, algas, líquenes, pero sobre todo de carroña, huevos y desperdicios. También, cuando hay escasez de alimentos, suelen ingerir materia orgánica e incluso pueden llegar a devorar sus propias crías, especialmente las de la segunda nidada. Su plumaje es completamente blanco, con la cara rosa pálida desnuda y el pico verde pálido y más oscuro en la punta que se vuelve anaranjado. Vuelan fuertemente con aleteos rígidos, pero no aterrizan en el agua. En vuelos cortos parece torpe, con las patas colgando, pero cuando se desplaza sobre el mar abierto vuela más enérgicamente y repliega sus patas en el vuelo. Se estima que la población mundial es de 10.000 ejemplares distribuidos entre Chile, Argentina y Uruguay. Pueden encontrarse en Chile y Argentina desde el Estrecho de Magallanes y costas de Tierra del Fuego hasta la Antártida e islas cercanas como las Islas Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Georgias del Sur. En invierno migran al norte, donde algunos ejemplares inmaduros permanecen todo el año en las colonias de lobos marinos, como pasa en nuestra zona. Se encuentran en la categoría de preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se les puede encontrar en forma solitaria o en grupos dispersos, pero es considerada un ave gregaria, es decir, que tiende a vivir en grupos. Tiene un comportamiento relativamente manso y corre como si diera saltos pequeños. Su época de reproducción se concentra entre los meses de octubre y noviembre y tiene un tipo de reproducción monógamo. Ahí las escuchamos llamando a su pareja. Sus nidos se centran especialmente en la Antártida e islas del Atlántico Sur y los ubican en el suelo, entre rocas o cerca de construcciones abandonadas, estando cerca de costas marinas. El nido es rodeado con piedras, plumas, cáscaras de huevos, trozos de madera y en algunos casos se han encontrado restos de materias vegetales. Ponen de 2 a 3 huevos que tienen forma ovoidal alargada. Pueden ser de color ocre grisáceo, blanquecinos o grises, con manchas pardas oscuras. El tiempo de incubación es de aproximadamente 30 días. Ambos miembros de la pareja se encargan de la incubación de los huevos y de la cría de los pichones. En el libro Antárticos de Ricardo Pallares podemos encontrar este hermoso poema. Pasó una paloma, vuelo en vuelo, y por volar blanca volaba a ras del suelo. Pero igual la paloma hizo del vuelo una luz que volaba, un vuelo entero. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima!
bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Cuando recorremos la costa norte de nuestro partido, cerca de Bahía de los Vientos, es posible ver a un ave muy particular que hace este sonido. Se trata del rayador, que está ampliamente distribuido por todo el continente americano. También puede encontrarse en las playas arenosas de los ríos, lagunas y estuarios. Los machos y las hembras son iguales. Poseen el dorso, las márgenes de las alas, la corona y la parte superior del cuello de color negro. Y la frente, cara y las partes ventrales blancas. Pero lo más llamativo es el pico rojo y negro, extraño y desigual, que tiene un propósito. El ave vuela abajo, surca el agua con su larga mandíbula inferior y cierra el pico por completo cuando entra en contacto con un pez. Esta increíble adaptación de sus hábitos de alimentación es conocida como heteromaxilarfismo, es decir, que el pico presenta la mandíbula inferior más grande que la superior. A diferencia de la mayoría de las aves, sus ojos tienen pupilas verticales, con aberturas estrechas para reducir el resplandor del agua y la arena blanca. Las bandadas pueden volar al unísono, con aleteos sincronizados de sus largas alas. Se alimentan por lo general en bandadas. Si bien se alimentan de una gran variedad de peces, dependiendo del sitio en el cual se encuentren, en Argentina una de las presas principales es el pejerrey, pero también come pequeños crustáceos. Debido a que se alimentan esencialmente al tacto, pueden hacerlo incluso por la noche. Los rayadores pasan mucho tiempo en bancos de arena de los ríos, costas y lagunas que frecuentan y son bastante ruidosos. La nidificación se produce en colonias y el cortejo aún no se ha estudiado muy bien, pero se han observado que pueden incluir vuelos zigzagueantes con 2 o más machos persiguiendo a una hembra. El nido está en el suelo, a poca profundidad, y en las playas de arenas abiertas, bancos de conchillas y bancos de arena. En general, la hembra pone de 4 a 5 huevos de color blancuzco o azul verdoso, con manchas marrones. El macho y la hembra participan juntos del proceso de incubación, que dura entre 21 y 23 días, aunque hay registros en que los que se constató una mayor participación de la hembra en este proceso. Los dos padres alimentan a las crías mediante regurgitación. Las mandíbulas superiores e inferiores de las crías son de la misma longitud para recoger el alimento que los padres dejan en el suelo. Después de unos días de nacidos, deambulan en las cercanías del nido y si hay peligro, intentan pasar desapercibidas recostándose en la playa e incluso hacen un hueco en la arena para esconderse. Entre los 23 y 25 días de vida, las crías comienzan a volar y sobre todo a pescar de esa forma tan particular. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Hoy estamos a bordo de un barco pesquero en alta mar, porque vinimos a ver al albatros real del sur, pues rara vez se acerca a las costas de nuestro país porque vive en alta mar con una distribución marina circumpolar entre los 30 y los 55 grados del sur.
y se encuentra predominantemente alrededor de Nueva Zelanda, sudeste de Australia y el sur de nuestra América del Sur. Los individuos adultos viven en Nueva Zelanda, los juveniles mayormente en las aguas del Océano Pacífico de América del Sur y los inmaduros al este de América del Sur en el Océano Atlántico. Las organizaciones conservacionistas y de ordenamiento pesquero de los principales estados que componen su área de distribución en Nueva Zelanda, Chile y Argentina están trabajando para su conservación, pues hay reportes que han sido capturados en operaciones pesqueras de palangreros y de arrastreros que operan en estos países, y así como también por palangreros japoneses de atún en aguas de altura. El biólogo Leandro Tamini, un amigo de la casa, y sus colegas han calculado que entre 31 y 145 albatros reales del sur mueren anualmente como resultado de los impactos contra el cable de sonda solo en 4 arrastreros congeladores con base en Ushuaia. Al intentar alimentarse de las vísceras de los pescados que se limpian y las piezas que se descartan por no tener valor comercial, los albatros y también los petreles, las 2 especies más amenazadas por este tipo de pesca, se reúnen en la popa y es habitual que se choquen con los cables, que se le quiebre un ala o que queden enredados y mueran. Para evitar esto, se ponen líneas espantapájaros al costado de las redes, pero los fuertes vientos del Atlántico Sur reducen su efectividad al enredar los cables. Por ello Tamini, que pertenece al Albatros Task Force, inventó una tabla para evitar ese tipo de situaciones. Leandro Tamini contó que cuando la flota de arrastreros congeladores que pescan merluza en el mar argentino, unos 33 barcos, usen esas líneas espantapájaros y las tablas que él diseñó, se podrán salvar más de 10.000 aves anualmente. ¿Y a qué no saben dónde comenzó el diseño de las Tamini tablas? ¡Correcto! En los laboratorios de la Estación Hidrobiológica. Pero volvamos a nuestro animal de hoy. El albatros real del sur puede llegar a tener una envergadura que alcanza los 3,5 metros y es una especie de reproducción bianual si logra criar un pichón exitosamente. Los pichones eclosionan entre principios de febrero y principios de marzo y se emancipan entre octubre y diciembre. Las aves que regresan por primera vez a la colonia tienen al menos 5 años de edad y se cree que comienzan a reproducirse a los 8 años. Es una especie endémica de Nueva Zelanda y reproduce únicamente en la isla Campbell y en las islas Outland. La población reproductiva total fue estimada en aproximadamente 13.000 parejas en 1996. La dieta está compuesta principalmente por más de 17 especies de peces, entre ellos la merluza de cola, pero también se alimenta de calamares. Se cree que el alimento es obtenido principalmente mediante el carroñeo de presas muertas o moribundas desde embarcaciones pesqueras, pero también mediante la predación activa. En los regurgitados de adultos y pichones también se encontró plástico y piedra pómez. Un problema que ya es conocido por ustedes y que tenemos que solucionar. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. El petrel gigante común es el más grande de los petreles, con una envergadura de un poco más de 2 metros y hasta 5 kilos de peso. La coloración va desde casi completamente negro hasta blanco con pintas negras y no depende del sexo, sino de su edad.
La fase blanca con salpicaduras negras corresponden a los individuos adultos, mientras que las oscuras son individuos juveniles. Realizan un particular vuelo rasante entre las olas, tocando el agua con la punta de las alas. Tienen una distribución circumpolar en el hemisferio sur, y solo los juveniles llegan a latitudes más templadas como las costas fueguinas, pero a veces se aventuran más al norte y en Necochea y Quequén hay unos cuantos registros. Como otras aves marinas, es de hábitos pelágicos, es decir, que pasan la mayor parte del tiempo en el agua, incluso cuando descansan. Solo van a las costas en la época reproductiva. La isla Observatorio y Península López en la reserva Isla de los Estados constituyen importantes sitios de nidificación del petrel gigante del sur. Cuando se sienten amenazados, usan como medio de defensa una sustancia aceitosa de olor muy fuerte que regurgitan disparándola a una distancia de 2 o 3 metros. El cuidado intenso de los pichones se extiende por más o menos 25 días, hasta que adquieren independencia térmica. Los adultos machos aprovisionan a los pichones con comida más frecuentemente que las hembras, y los pichones machos se independizan más tarde y con mayor masa corporal que los pichones hembra. La independencia de los polluelos ocurre desde marzo hasta fines de mayo, generalmente alrededor de los 100 días después de la eclosión de los huevos. Aquellos adultos que fallan en la reproducción no ponen un huevo de reemplazo, pero tienden a permanecer en la colonia por hasta 9 días después de la pérdida del huevo. A pesar que los jóvenes pueden regresar en forma temprana a la colonia donde nacieron, la edad de la primera reproducción es alrededor de los 5 años, con un pico de 8 años observados en las islas Georgias del Sur y 11 años en la isla Macquarie, que está en medio de camino entre Australia y la Antártida. ¡Brr, qué frío! Aunque estas aves muestran un alto grado de fidelidad a la colonia, la localización de los nidos entre temporadas parece algo más inestable y raramente un mismo sitio del nido es usado en 2 temporadas reproductivas consecutivas. Se conoce muy poco acerca de la tasa de supervivencia de adultos y juveniles. Por la tardía maduración de estas aves y su longevidad, se requieren estudios de anillado intensos para obtener información adecuada sobre la supervivencia de los juveniles. La naturaleza dispersiva de muchos adultos hace muy difícil el avistaje de individuos anillados. Un número de diferentes amenazas han sido identificadas en varios sitios de nidificación que incluyen ingestión de plásticos, contaminación, disturbio humano, predación por animales introducidos y destrucción de hábitat por animales que pastorean. La dieta del petrel gigante ha sido ampliamente estudiada a través del alimento transferido a los pichones. Es altamente variada, reflejando la naturaleza carroñera de la especie. Existen diferencias en la dieta de hembras y macho. Las hembras parecen alimentarse más pelágicamente que los machos, quienes consumen principalmente carroña. Restos de pingüinos son comúnmente encontrados en los regurgitados. También se han identificado remanentes de otras aves, por ejemplo, petreles cavadores. También se encontró carne de focas y lobos marinos, tanto adultos, cría como placenta, y restos de cefalópodos. ¿Se acuerdan los cefalópodos? Los pulpos y los calamares. Aunque la composición de la dieta puede variar entre localidades, los peces aparecen como un componente poco frecuente en la dieta del verano. Lamentablemente, en casi el 73% de las muestras recolectadas en la isla Arce, en el Golfo de San Jorge, y en Gran Robredo, al sur de Chubut, se han encontrado una gran variedad de rastros del hombre, principalmente plásticos, aunque también vegetales, tanzas de pesca, sogas, papel, madera y aluminio. En la década del 90, el número de petreles gigantes reportados como víctimas de la captura incidental en las pesquerías comerciales legales del Océano Austral fue baja.
Sin embargo, el número de muertos en la pesquería ilegal, no regulada y no reportada, habría sido mucho más elevado. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos estimó que potencialmente miles de estas aves fueron capturadas incidentalmente por los barcos ilegales entre 1997 y 1999, particularmente en el Océano Índico. Otras amenazas provenientes del mar para el petrel gigante son el empetrolamiento del plumaje, las heridas ocasionadas por las redes y otras artes de pesca, la ingestión de basura, el enmayamiento en redes de pesca y la contaminación con pesticidas, organoclorados y metales pesados. Se desconoce el alcance global de estas amenazas. Aunque su estado de conservación ha sido catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como de preocupación menor, es necesario seguir observando a esta hermosa ave que cada tanto nos visita, pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas en 2017 lo declararon vulnerable. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Hangs motionless upon the air, and deep beneath the rolling waves, in labyrinths of coral caves, the echo. Hoy hablaremos de unas hermosas aves que a veces podemos ver en nuestras costas. Y sí, como dicen los muchachos de Pink Floyd, se trata de los albatros, pero centraremos nuestra atención en los albatros de ceja negra, pues, entre otros motivos, este año estamos siguiendo los movimientos de Orión, un joven albatros que tiene una etiqueta satelital que le fue puesta en las Islas Georgias del Sur y que permite seguirlo en sus extensos vuelos por el océano. En el Facebook de la Estación Hidrobiológica podrán encontrar cómo seguirlo junto a nosotros. El albatros ceja negra es un ave pelágica que habita los océanos y tiene distribución circumpolar desde aguas subtropicales hacia aguas polares. En su rostro de color blanco se destaca una ceja negra oscura que le da el nombre y puede vivir hasta 30 años. Es uno de los albatros más pequeños con una envergadura promedio de un poco más de 2 metros. Se alimenta a través de zambullidas superficiales y entre las presas preferidas se encuentran los peces, los calamares y los langostinos. Se acerca a los buques pesqueros que tienen como objetivo esos peces y calamares, aprovechando los descartes y desperdicios de las operaciones pesqueras. Alrededor del 75% de los albatros ceja negra del mundo se reproducen y viven asociados al mar argentino, y la mayoría nidifica en las Islas Malvinas. La población reproductiva total se estima en alrededor de 600.000 parejas, que ponen un solo huevo por año. El periodo de incubación dura aproximadamente 70 días, y una vez que los huevos se eclosionan, los pichones pasan 120 días en el nido hasta que pueden volar y empezar con su vida errante. El regreso al nido es como mínimo a los 2 años después, y a los 10 años ocurre la primera nidificación. Los albatros han inspirado grandes obras artísticas, musicales, poesías, cuentos, narraciones, y el año pasado, durante el aislamiento social y preventivo en el marco de la pandemia causada por el COVID-19,
se llevó a cabo el concurso de cuentos Guardianes de las Aves Marinas, organizado por Aves Argentinas, la Escuela Nacional de Pesca y la Secretaría de Cultura del municipio de General Pueyrredón. A pesar de las circunstancias, muchas personas se pusieron a disposición y colaboraron con este hermoso proyecto del que sacamos este cuento. El albatros Pedro es libre, por Tiago Benítez, David Gómez, Diego Gutiérrez, Juanita Juárez, Luján Medina, Natalia Miranda, Ailén Morel, David Quiroga, Agustín Viana, acompañados de la seño Verónica Lazareschi de la Escuela Especial número 502 de Mar del Plata. Había una vez un albatros llamado Pedro que vivía en las costas del mar argentino con toda su familia. Tenía un mejor amigo, Felipe, con quien disfrutaba de explorar los mares y meterse en líos. Un día volvían de una gran aventura donde conocieron nuevos paisajes y mientras volaban de regreso, ya con un poco de hambre, vieron desde lo alto un barco que estaba pescando calamares. No se pudieron contener y decidieron bajar a comer algo. Los amigos se tiraron en picada a probar el manjar y mientras lo disfrutaban, la red de pesca comenzó a subir. Pedro quedó atrapado en ella y su amigo no pudo ayudarlo. La red subió al barco y lo único que Pedro pudo ver fue la sonrisa de Juan, un pescador coleccionista de aves que lo metió rápidamente a una jaula. Felipe, desesperado, fue en busca de ayuda y volvió con la familia de Pedro a esperar el momento oportuno para el rescate. Finalmente, cuando el barco llegó a puerto y toda la tripulación desembarcó, nuestros héroes descendieron a rescatarlo, usando sus fuertes picos para abrir la jaula. Cuando Pedro quedó en libertad, le mostró que la jaula le había lastimado un ala y no podía volar. Entonces, su mamá y su papá lo pusieron en una red y lo llevaron hasta su hogar. En el camino le hicieron prometer que tendría más cuidado la próxima vez que saliera a divertirse. Días después, Pedro estuvo listo para salir a nuevas aventuras con su amigo. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Los programas de este mes estarán dedicados a las nenas y los nenes de nivel inicial y empezaremos con unos animales que a ustedes les gustan mucho, los pingüinos. Hay muchas clases de pingüinos en nuestro país y hoy hablaremos del pingüino rey. ¿Conocen al pingüino rey? ¡No! El pingüino rey es uno de los pingüinos de mayor tamaño, pesa más o menos 15 kilos y mide casi 1 metro de alto. La parte superior de su pecho, a la altura de la garganta, es de color naranja amarillento, bordeado de una línea negra, con la espalda de color gris que baja hasta llegar a la cola. Las plumas de su vientre son blancas y su cabeza negra y armada con un pico largo y puntiagudo que es anaranjado. Sus patas están adaptadas para nadar en el agua. Viven en las Islas Malvinas y en las Islas Georgias del Sur, donde nidifican, pero se lo puede observar en la Patagonia, en Tierra del Fuego, llegando incluso a Quequén y Necochea, donde en los últimos 20 años nos visitaron al menos unas 5 veces. Cuando están en las colonias, se ponen muy juntitos para protegerse del frío y del viento. Ponen un solo huevo cada 2 o 3 años y los padres lo incuban sobre sus patas por casi 2 meses y comparten la crianza. El pichón nace en noviembre o diciembre. Los pingüinos rey se alimentan de los peces pequeños que forman cardúmenes y pueden sumergirse muy hondo llegando a los 200 metros de profundidad.
Cientos de años atrás, el pingüino rey compartió la zona con los pueblos originarios que habitan la isla de Tierra del Fuego, y una leyenda del pueblo Selknam nos cuenta que hace mucho, mucho tiempo el pingüino volaba. ¿La quieren escuchar? Sí, señor. ¿Volaba el pingüino? Leyenda Selknam en la versión de Margarita Mainé. Cuentan que hace tiempo el pingüino era el pájaro que mejor volaba. Sí, volaba. Tenía alas que le servían para planear y para hacer las pruebas más increíbles. Cuando todos los animales tomaban sol en la playa, el pingüino sabía que era el momento de lucirse. Levantaba vuelo dando vueltas sobre sí mismo y después bajaba en picada. Veía que todos los animales se agarraban la cabeza gritando por el temor de que se estrellara contra el hielo. Y en el segundo preciso desplegaba las alas y volvía a subir riendo a carcajadas. ¡Ay!, suspiraban todos aliviados. «Es el mejor volador que he visto», decía el más viejo de los elefantes marinos. «El mejor, sin duda», comentaban las focas mientras el pingüino daba vueltas y vueltas en el cielo disfrutando sus piruetas. Pero un día, justo cuando desplegó sus alas para volver a subir, el pingüino escuchó algo sobre el que mejor volaba. Tenía que saber si hablaban de él, así que repitió la pirueta y esta vez la forzó tanto que se raspó una pata contra el suelo. «Sí, hablan de mí», se dijo tranquilo, aunque un poco dolorido. «Soy el mejor». Desde ese día se demoraba cada vez más en volver a subir solo por escuchar los comentarios sobre su manera de volar. Le encantaba escuchar que era el mejor y, de tan creído, empezó a mirar a los otros animales con desprecio. «Qué vida aburrida la del elefante marino, vivir tirado sobre las piedras. Qué torpe se mueve la foca. ¿Y los peces? Qué vida tan triste todo el día en el agua con esas ridículas aletas», comentaba el pingüino sin pensar que sus palabras dolían en las orejas de los otros animales. El dios del cielo, al que no le gustaban los engreídos, se cansó de escuchar las críticas del pingüino y decidió hacer algo. Al día siguiente, el pingüino se despertó raro. Caminó 3 pasos y se sintió torpe. Miró sus alas y descubrió espantado que ahora eran cortas y que se parecían a las aletas de los peces. Muy avergonzado, caminó hasta el mar y se zambulló. Ahora el pingüino ya no vuela, pero no está triste por eso. Nada haciendo las mismas piruetas que hacía en el aire y además descubrió que los elefantes marinos y las focas son muy buenos nadadores. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Cuando paseamos por la Escollera, por el río Quequén o por el muelle de los pescadores, usualmente vemos a unas aves negras muy esbeltas que suelen encontrarse sobre las piedras, secándose al sol, con las alas extendidas y el cuello estirado. Se trata del biwá. Cuando nadan, lo hacen con todo el cuerpo sumergido, dejando afuera solo la parte del lomo, el cuello y la cabeza. También se zambullen y bucean para atrapar peces, los cuales tragan enteros al salir del agua. Cuando nadan en grupos, pueden llegar a arrear a los peces hacia zonas menos profundas. La nidificación
suele realizarse en colonias sobre los árboles. Arman el nido con palitos y depositan de 3 a 5 huevos blanquecinos, los cuales eclosionan a los 25 días. Los pichones son alimentados con regurgitaciones hasta que aprenden a volar y a pescar. Miden alrededor de 60 centímetros y los machos adultos pesan más o menos 1,5 kilos y las hembras son un poquito más chiquitas. Tienen el pico largo y con gancho. Su cuello también es largo y al volar lo llevan estirado. Sus alas son largas y sus patas cortas y palmeadas y son de un color negruzco brilloso. En época reproductiva, esta coloración es más intensa y presenta blanco en la base del pico y en un penacho de plumas cerca del oído. Los juveniles son de coloración parduzca. Viven en ambientes acuáticos, preferentemente de aguas claras, desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego. Los representantes de esta familia de aves son buceadores oportunistas. Se alimentan en su mayoría de peces en movimiento lento y hábitos bentónicos, y en menor proporción de invertebrados y otros organismos acuáticos. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en Argentina y su dieta ha sido poco estudiada, pero Pablo Fabricio Petrassi observó a adultos y juveniles durante 4 visitas entre el 2003 y el 2006 en la isla del Puerto, en el estero de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, y registró un total de 15 presas distintas, siendo los peces los elementos más importantes de la dieta, especialmente la lucerna, un pez sin valor comercial en esta zona. Por su parte, Marco Favero estudió la dieta de estas aves en la albúfera de Mar Chiquita y junto con sus colegas hallaron que los biwás se habían comido también a pejerreyes, lenguados, corvinas y caracoles. Ustedes saben que los habitantes originarios de nuestro país nombraron a muchos de los animales que conocemos y el nombre de biwá fue puesto a esta ave por los guaraníes, que cuentan esta leyenda. Según cuenta una antigua leyenda guaraní, biwá era un joven esbelto, fornido y trabajador que vivía con su esposa, llamada Yerutí, a orillas del bañado aledaño a un estero. Su rancho era modesto, pero no faltaba ni alimentos ni enseres. La belleza de su joven compañera despertó los malsanos deseos de Capiwá, quien vivía en la otra orilla, y se había enamorado perdidamente de ella. Un día en que biwá salió de casa, el mal vecino aprovechó para llegar decididamente a la casa y llevársela por la fuerza. biwá llegó a poco de ocurrido el hecho. Los rastros de lucha les dieron enseguida las pistas de lo que había sucedido. Sin demoras, se lanzó en búsqueda de Yerutí. El furor y la energía con que manejó el botador impulsaron a gran velocidad su pequeña canoa. La búsqueda no podía durar mucho. biwá era ágil y conocía muy bien el lugar. En poco tiempo les dio alcance, donde un gran espacio de aguas abiertas formaba un lago. Los hombres se trabaron en una lucha y biwá fue el vencedor. Pero, terminada la pelea, la dulce Yerutí había desaparecido. El esposo la llamó con desesperación, la buscó por el juncal, por las orillas y hasta en el monte cercano. Sin embargo, solo le respondió el silencio del estero. Rendido por las inútiles llamadas, lleno de angustia, se tiró al agua para buscarla, convencido de que se había ahogado. biwá se zambullía una y otra vez sin descanso. Por momentos volvía a su rancho y al encontrarlo vacío, sin su amada esposa, reanudaba la afanosa búsqueda. Agotadas sus fuerzas, se acostó sobre el pastizal,
frente al rancho que albergó sus amores, rogándole a Tupá, el dios supremo de los guaraníes, que le devolviera a su querida. Así se quedó dormido cuando caía la noche. En los días posteriores, los vecinos del lugar vieron que una espigada ave negra se posaba sobre la casa vacía. De tanto en tanto, volaba hasta el lago, se zambullía varias veces y retomaba al rancho. Recorría los alrededores con vuelos rápidos y nuevamente iba a lanzarse al agua. Tupá lo había convertido en el actual biwa que vemos cuando paseamos por nuestras costas. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Los programas de este mes estarán dedicados a unos animales especiales que nos visitan de tanto en tanto, pero que no viven en nuestra zona. Y empezaremos con el relato de Lucas Ruy, que se encontró con uno de ellos. Lucas es profesor de la Escuelita de las Toscas, la que está sobre la ruta 88 en el kilómetro 79. ¿La conocen? Él nos contó que el 17 de marzo de este año fue un día muy ventoso y en la zona había estado muy mal el clima desde hacía 2 o 3 días. Se habían acumulado varios milímetros de lluvia y el viento durante algunos momentos superó los 70 kilómetros por hora. Cuando Lucas atravesó la tranquera de acceso a la escuela, vio por el filo del ojo lo que a primera vista le pareció un ganso, echado a unos 10 metros de la entrada debajo de un árbol, pero cuando entró a la escuela y miró por la ventana, se dio cuenta que no era un ganso, sino una especie de ave pelágica. Sus compañeras le contaron que cuando llegaron a la escuela ya estaba allí, que casi no se movía, pero intentaba defenderse cuando alguien se acercaba. Tenía un pico muy raro y hermoso, era negro con una banda amarilla a lo largo de la parte superior. Se trataba de un albatros de pico fino, pero eso lo supo mucho después. Lucas se comunicó con Walter Bros, un conocido voluntario, colaborador en el rescate de aves y un ejemplo de las acciones que llevan adelante las y los integrantes de la Red de Ciencia Ciudadana de Necochea y Quequén. Entre Walter y Lucas lograron realizar las primeras acciones para recuperar al ave, que se veía muy cansada, dolorida o lastimada, pero lograron trasladarla al Centro de Rehabilitación Aquarium, donde la asistieron y alimentaron hasta que recuperó las condiciones de salud suficientes como para sobrevivir en su medio ambiente natural. Días después fue liberada desde una embarcación de la Prefectura Naval Argentina. Con este relato, desde la Estación Hidrobiológica, queremos homenajear a las personas que son parte de una red de ciencia ciudadana que se preocupan por los animales marinos y que muchas veces solos y con pocos recursos logran resultados maravillosos como el que le acabamos de contar. Pues el albatros de pico fino es un ave que se encuentra amenazada de peligro de extinción. Bueno, está bien, ahora hablaremos de ustedes. Parece que no quieren perder el protagonismo. El nombre común completo de estas aves es albatros pico fino del Atlántico. Y cuando abre las alas llega a medir unos 2,30 metros de envergadura. Y pesa más o menos 2 kilos. Vive en el Atlántico Sur, entre América del Sur y África. Los sitios reproductivos se encuentran en las islas del Atlántico Medio, como la isla Gough, por ejemplo. Comen calamares, peces y crustáceos.
y pueden alimentarse de diferentes maneras. Principalmente son buceadores, zambulléndose debajo de los cardúmenes de peces para luego arrearlos hasta la superficie, donde le es más fácil capturarlos. Son bastante peleadores, robándole comida a otras aves marinas como el petrel barba blanca. Además, siguen de cerca a los barcos pesqueros con el fin de recoger las sobras que son arrojadas por la borda. Su cuerpo, patas y cabeza son de color blanco y la parte superior de las alas y la montura de color negro. Tiene un amplio parche oscuro alrededor del ojo. El pico es espectacular, negro con una banda amarilla a lo largo de la parte superior que culmina en la punta curvada de color rosado. Forman colonias durante el periodo reproductivo y migran en grupos volando a una velocidad promedio de 40 km por hora. Alcanzan la madurez sexual alrededor de los 10 años de edad. Generalmente se reproducen año por medio y son monógamos. El periodo reproductivo comienza en septiembre y los nidos son montículos elevados, hechos con turba, plumas, vegetación y barro. Ponen un solo huevo. Los padres se turnan para incubar el huevo y para cuidar del pichón una vez nacido, turnándose también para ir a pescar. El pichón empluma y realiza su primer vuelo alrededor de principios de abril. Y una vez que empluman, no regresan a tierra hasta luego de los 5 años. Pueden vivir hasta los 60 años. Las estimaciones de la población mundial actual de albatros pico fino del Atlántico es incierta, pero se sabe que está disminuyendo ya que la lenta tasa de natalidad no puede compensar la tasa de mortalidad, que se agrava pues en las islas donde anidan los ratones tienen como presas a los pichones de estas aves. Hoy nos vamos con sentimientos encontrados, ya que por un lado el accionar de la red de las y los integrantes de la ciencia ciudadana nos alienta a pensar que podremos llegar a ser un mundo mejor. Pero por otra parte, sabemos que el albatro de pico fino se puede extinguir y nos produce una gran tristeza. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Cuando recorren las playas, las voluntarias y los voluntarios de Ecofam, en general, se encuentran con animales que conocen, medio porque los vieron desde siempre en nuestras costas y otro tanto porque les interesa tanto el tema que estudian a estos animales y sus características principales y a veces, con un solo golpe de vista, pueden reconocer a una gaviota cocinera de una congrejera, a un lobo marino de un elefante marino, a una tortuga verde de una tortuga laúd. Como le venimos contando, a veces aparecen en nuestras costas algunos visitantes y hoy hablaremos de uno de ellos. Se trata del petrel plateado, otro extraordinario animalito que surca como un rayo plateado los cielos de Necochea y Quequén. ¿Pero de dónde vienen? En unos segundos develaremos el misterio. Los petreles plateados fueron descritos por primera vez en 1840 por el naturalista escocés Andrew Smith, basándose en un espécimen recolectado en el Cabo de Buena Esperanza. El primer trabajo de Andrew fue como cirujano a bordo de buques, pero entre 1820 y 1837 se instaló en la colonia del Cabo, donde dirigió una expedición científica al interior de la actual Sudáfrica. Los trabajos realizados por la expedición fueron plasmados en el libro Ilustraciones de la Zoología de África del Sur, que escribió entre 1838 y 1850. En esos libros figura por primera vez el petrel plateado.
Esta hermosa ave mide unos 45 centímetros y tiene un poco más de 1 metro de envergadura. Es muy difícil de distinguir los machos de las hembras, pues son casi idénticos, pero su coloración las hace fácilmente identificables, pues son gris plateados por encima y blanco parejo en su parte inferior. A la luz solar tienden a verse totalmente blancos. El pico es rosado y gris azulado con la punta oscura. Cuando no hay viento y las aguas están tranquilas, se posan sobre el mar y prefieren las aguas frías que bordean el hielo. Los petreles plateados son tímidos, conservan una distancia bastante prudencial de los buques. Se ubican a más o menos 50 metros a popa o rodean con su vuelo los barcos a distancia no menores a los 100 metros. Sobrevuelan el descarte de popa y algunos se zambullen cuando ven algo. Evitan a otras aves. Se alimentan principalmente de crustáceos, peces y moluscos que capturan en superficie y cuando están en las costas practican el carroñeo. También, y como otras aves pelágicas de las que estuvimos hablando durante el año, siguen a los barcos y se alimentan de los desechos de la pesca de arrastre, como comentamos hace un rato. Nidifican en colonias. Las crías comienzan en noviembre. Prefiere las costas con pendientes escarpadas y acantilados y dentro de estos sitios utiliza salientes abrigadas o huecos para nidificar. Las colonias de reproducción pueden contener cientos de aves y se encuentran en acantilados en áreas sin hielo y las aves llegan en octubre. La exhibición de cortejo consiste en una pareja sentada junto a la otra mientras se llaman moviendo la cabeza y picoteando y acicalándose mutuamente. El nido es un rasguño poco profundo forrado con astillas de piedra. Se construye en un lugar resguardado del viento, en una repisa o pendiente de pedregal o en una hendidura. Ponen un solo huevo blanco a finales de noviembre o a principios de diciembre. Mide 76 por 51 milímetros y pesa alrededor de 100 gramos. Se incuba durante unos 45 días por la pareja de aves. Tiene un hábitat mayormente pelágico y oceánico y se distribuye por los mares del sur, pero en invierno se acerca más a las costas. Por el Pacífico llega hasta Ecuador y por el Atlántico hasta Brasil. Pero también en las costas de Sudáfrica, sur de Australia y Nueva Zelanda. Nidifica en Antártida e islas oceánicas del Atlántico Sur, Georgia del Sur, Orcada, Jeddah, Elefante y nuestra Sandwich del Sur. Y aquí es donde queríamos llegar. Las islas Sandwich del Sur son una de las llamadas áreas importantes para la conservación de las aves, AICA, que son una importante herramienta para orientar proyectos de conservación y desarrollo. Las aves han demostrado ser efectivos indicadores de biodiversidad. Por esta razón, hace más de 20 años surge el programa de áreas importantes para la conservación de las aves, con el fin de identificar y proteger sitios de particular importancia que han sido reconocidos por BirdLife, sus socios nacionales y la comunidad científica. La protección de estos sitios podría ayudar a asegurar la supervivencia de un gran número de otras especies de animales y plantas. Hoy en día hay más de 10.000 AICAs reconocidas en el mundo. Aves Argentinas y BirdLife trabajan colectivamente en identificar, documentar y proteger estas áreas. Como resultado de esto, fueron reconocidas más de 267 áreas importantes para la biodiversidad y conservación de las aves en nuestro país. Aves Argentinas promueve que esta información de calidad sea utilizada por agencias de gobierno, ONG y empresas como una herramienta de gestión ambiental y planificación en el diseño de sistemas de áreas protegidas, planificación para el ecoturismo, el uso de recursos y la construcción de infraestructura o el ordenamiento territorial general.
Las Islas Sandwich del Sur se componen de un grupo de 11 islas principales ubicadas a unos 530 kilómetros al sureste de las Islas Georgias y a 800 kilómetros al noreste de las Orcadas, formando un arco orientado de norte a sur de unos 380 kilómetros de largo. La isla de mayor superficie solo tiene 12 kilómetros de diámetro y la mayor altura es de 1.375 metros sobre el nivel del mar. Su origen responde a actividad volcánica reciente y cada isla está formada por uno o más conos volcánicos cuya superficie ha sido modificada en gran forma por la acción de los glaciares. Varias de las islas están aún completamente cubiertas por hielo. Las costas son abruptas, presentando grandes acantilados o frentes de glaciares que llegan hasta el mar, haciendo el acceso complicado o inexistente. El clima es riguroso, con vientos constantes, niebla y tormentas de nieve la mayor parte del tiempo, y el hielo marino suele rodear las islas más australes del grupo durante el invierno. La vegetación es escasa y está compuesta principalmente por algas y líquenes. La gran concentración de aves marinas que nidifican en las islas es la causa de su valoración como una de las aicas. Las principales nidificantes son el pingüino de vincha y el petrel gigante común. Además se encuentran números considerables de otras especies coloniales como el pingüino de barbijo, el pingüino ojo blanco, el petrel damero, el petrel blanco, el painio común, el cormorán yórsico y nuestra estrella de hoy, el petrel plateado. Hoy nos vamos con una pregunta. ¿En qué provincia argentina se encuentran las Islas Sandwich del Sur? Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Este ciclo va llegando a su fin y de a poquito nos vamos despidiendo. Solo nos quedan 3 programas más y terminamos el año. Un año muy difícil para la humanidad, en el que tratamos de seguir junto a ustedes por medio de estos breves relatos sobre los animales de nuestra zona. Esperamos haber logrado nuestro objetivo, brindarles información sobre la fauna de la región, junto con las actividades científicas que se desarrollan en la Estación Hidrobiológica, en nuestro país y en el mundo. Gracias, muchas gracias, pero podían haber aplaudido un poquito más fuerte, caramba. Así está mejor. Esos aplausos sí que dan aliento. En nuestra zona a veces encontramos aves migratorias que son difíciles de ver y una de ellas es la pardela boreal, que por medio de los registros de las voluntarias y los voluntarios de ECOFAM sabemos que este año alguna que otra estuvo por acá. En mis 87 años nunca oí hablar de ese ave. Yo en mis 88 abriles tampoco escuché hablar de eso. La pardela boreal tiene sus colonias de cría más importantes en las costas del Atlántico Norte, distribuidas por Reino Unido, Irlanda, Francia, pero también en las Islas Feroe, en las Islas del Canal, en las Azores, Madeira y Canarias. Las más grandes, con más de 300.000 parejas, están en islas cercanas a las costas de Gales, Escocia e Irlanda, y anidan en madrigueras que visitan solo de noche. Desde principios de la década del 70, el noreste de Norteamérica, desde Terranova y Labrador hasta Massachusetts, han sido localizadas estas aves, pero esta nueva población sigue siendo pequeña.
Los avistamientos en el noreste del Pacífico están aumentando y también se sospecha que pueden criar en la Columbia Británica y en Alaska. De julio a marzo migran al sur del Atlántico, donde pasan el invierno principalmente alrededor de Brasil y Argentina, y en menor cantidad en Sudáfrica. El viaje al sur puede llegar a 10.000 kilómetros, así que una pardela en sus 50 años de vida probablemente ha recorrido más de millones de kilómetros en migración solitaria. Al parecer, la migración es bastante compleja e incluye muchas escalas y zonas de alimentación por todo el océano Atlántico. Es un ave que suele volar a menos de 10 metros de la superficie del agua y en el mar es un ave silenciosa, pero por la noche, cuando regresa a sus colonias de cría, emite llamadas estridentes. La pardela boreal mide alrededor de 35 centímetros de largo, tiene una envergadura alar de unos 85 centímetros y pesa más o menos medio kilo. Su silueta en vuelo es la típica de su género, con secuencias de aleteos rápidos, aleteando con planeos cortos y rígidos, inclinándose de lado a lado, justo al ras de la superficie del agua. El plumaje de sus partes superiores es negro, en contraste con el de las inferiores, que es blanco. Son aves muy longevas. Una de ellas, que vivía en la isla Copeland de Irlanda del Norte, en el 2003 se convirtió en el ave silvestre viva más longeva del mundo. Fue anillada siendo adulto, al menos con 5 años, en julio de 1953 y fue recapturada en el 2013 con una edad de al menos 55 años. Se alimenta de sardinas, calamares, crustáceos y carroñas flotantes en la superficie, o efectuando zambullidas poco profundas, y suele buscar alimento sola o en pequeñas bandadas, y rara vez sigue a los barcos o se asocia con otras especies de pardelas. Aunque regresan a sus colonias de cría a partir de marzo, las hembras a veces vuelven a dejarlas durante 2 o 3 semanas antes de realizar la puesta a principios de mayo. Los machos regresan a la colonia en la que nacieron, pero casi la mitad de las hembras se van a otro sitio a criar. Anida en colonias en islas montañosas a poca distancia del litoral, donde sitúan su nido en el interior de madrigueras, generalmente excavadas por los conejos, aunque las pardelas también son capaces de cavar sus propios hoyos. También usan los huecos bajo las rocas. Las madrigueras pueden ser reutilizadas en años sucesivos. Suelen poner un único huevo de color blanco, con una medida de 61 por 42 milímetros y un peso de 57 gramos. Visitan su nido, como dijimos, solo de noche, para evitar el ataque de las gaviotas y otros depredadores. Como se acerca a sus colonias de cría durante la noche, las pardelas también tienen adaptaciones a la visión nocturna, y aunque tienen estas adaptaciones, su efecto es pequeño, por lo que es probable que estas aves también usen el olfato y el oído para localizar sus nidos durante la noche. A causa de sus dificultades para moverse en tierra, son vulnerables a los ataques de las grandes gaviotas, como el gavión atlántico. También se registran ataques a las pardelas de aves rapaces como el halcón peregrino y el águila real. Donde están presentes las ratas y los gatos, también representan un gran problema. La gran colonia de pardelas boreales de Calf of Man fue destruida por las ratas que llegaron por un naufragio. Aún así, está clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie bajo preocupación menor. El nombre científico de la pardela boreal es Puffinus puffinus, que proviene de Puffin, pues así se llamaban originariamente al pichón de la pardela, el cual era considerado un manjar hasta fines del siglo XVIII. En cierta ocasión, Johnston, un naturalista polaco, dijo: "Se condimenta con sal y se come en tiempo de cuaresma en Inglaterra". En polaco lo dijo, ¿eh? Pero no explicó el origen del nombre. Y bueno, nos quedaremos con la incógnita.
Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima.